Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy veremos las formaciones triangulares que se presentan en los mercados financieros que inicialmente son considerados patrones de continuidad. Entonces comenzamos por tal vez el más sonado, el más eh, común o conocido de ellos, que es el triángulo simétrico. En este caso traje un triángulo simétrico alcista. Los triángulos simétricos son muy neutrales, independientemente de la tendencia, coinciden en lo mismo. Entonces tenemos acá una tendencia alcista que actúa con normalidad durante estos puntos, alcanza un punto máximo temporal, el precio cae para un rebote, tiene su rebote, pero el nuevo punto máximo no alcanza, sino que por el contrario queda por debajo, es un punto más bajo que el máximo anterior. Entonces, para que la tendencia alcista continuara con normalidad, este punto 3 tendría que ser más alto que el punto 1. Entonces, ya podemos ver acá cómo el punto 3 no fue capaz ni de igualar ni de superar ese punto 1. Entonces, los precios caen para un nuevo rebote, llegando hasta este punto, y este punto vemos que tampoco ni alcanza, queda un poco más alto que este punto mínimo anterior. Entonces, para formar un triángulo o para formar una línea de tendencia siempre debemos tener dos puntos como mínimo para trazar una línea. Para este tipo de triángulos entonces necesitaríamos cuatro puntos, dos por arriba, dos por abajo. Hasta este punto 4, ya podríamos trazar, ya podríamos identificar básicamente nuestro triángulo simétrico. Entonces el triángulo simétrico está compuesto por dos líneas convergentes, como los vemos acá, que trazamos una vez tenemos nuestros cuatro puntos. Trazamos una por arriba y una para abajo, donde se encontrarán en un vértice más adelante. Como les comentaba, este es un patrón de continuidad, por lo que se espera que el precio continúe la tendencia que venía consolidada, en este caso era alcista, pues entonces esperamos que el triángulo rompa por arriba. Normalmente rompe entre el 70 y el 75% de su formación, ya que si llega básicamente hasta este punto, no sería bueno tenerlo en cuenta. Si entre más se acerque al vértice, menos confiable es la formación. Normalmente como les comentaba, rompe entre el 70 y el 75% de su formación. Nuestro nivel objetivo lo podríamos trazar de dos maneras. Este punto 1 y la base, de este punto a este punto es considerada la base. Esta medida, la medida que hay de este punto a este, podríamos tomar esa misma medida y trazarla desde el punto en que rompe nuestra línea superior hacia arriba para considerarlo nuestro nivel de precio objetivo. En cuanto al volumen, el volumen lo pongo acá como un extra, ya que me gusta, ya saben, apoyarme en el volumen. En este caso, como era una tendencia alcista, vemos como el volumen tiende a aumentar en nuestros puntos temporales más altos, disminuye cuando tiene un retroceso acompañando la tendencia, el volumen aumenta acompañando el precio, pero durante todo este lapso del, de la formación del triángulo, el volumen tiende a disminuir. De tal manera que si trazáramos una línea de aquí hacia los niveles más altos del volumen, vemos cómo se muestra el volumen descendente. Cuando el precio rompe la línea superior, que es lo que se espera al ser un patrón de continuidad, el volumen nuevamente retoma y aumenta con fuerza. Y así sucesivamente. Acá cuando ya tiene un nuevo retroceso, el volumen vuelve a disminuir y aumenta nuevamente con los impulsos hacia arriba, tratándose de una tendencia alcista. Entonces recordemos, está compuesto por dos líneas convergentes, una que une los puntos más altos, de tal manera que esos puntos más altos durante la formación son cada vez más bajos en cuanto al anterior, y los puntos bajos son cada vez más altos con respecto al punto anterior. Entonces nos da la formación del triángulo simétrico que se une acá en el vértice.
es muy neutral, como les decía, independientemente de la tendencia, sea bajista o sea alcista. El volumen ya vimos cómo actuaba, entonces tiende a disminuir durante el lapso que dura la formación. Y nuevamente, una vez el patrón es completado, es decir, cuando se rompe esta línea de tendencia temporal que teníamos acá, el volumen vuelve a aumentar acompañando la tendencia. Continuamos con el triángulo descendente. El triángulo descendente entonces lo podemos encontrar en las tendencias bajistas. De tal manera entonces que al ser un patrón de continuidad esperamos que rompa por debajo. Entonces la característica de este triángulo descendente se da entonces que venimos de una tendencia bajista que actúa con normalidad, alcanza su punto mínimo temporal, retrocede para un nuevo rebote, pero ese rebote no alcanza a superar el punto mínimo anterior para que tuviera la continuidad normal de la tendencia bajista, sino que por el contrario queda casi al mismo nivel del anterior, igual o puede que casi igual. Recordemos que pues en escenarios reales no se da tan exacto, digámoslo así, pero igual debemos tener en cuenta el concepto. Llegados a este punto entonces ya tendríamos dos líneas por la parte de abajo para poder trazar la primera línea. El precio sube y nos da un, un punto máximo temporal sobre el cual podemos trazar la segunda línea al tener ya los dos puntos altos. Entonces vemos como la línea de abajo es plana, relativamente plana, y la línea de tendencia superior se inclina hacia abajo, de tal manera que entonces para este caso al 70-75% de su formación el triángulo debería romper por la parte de abajo para dar continuidad a la tendencia. El volumen funciona igualmente como lo acabamos de ver con el triángulo simétrico. En este caso el volumen aumentaría con estos puntos mínimos, disminuye a medida que sube, aumenta nuevamente cuando los precios caen, y durante el lapso de la formación el volumen tiende a disminuir. Cuando rompe tiende a aumentar nuevamente para acompañar la tendencia. Esta formación nos muestra entonces cómo los vendedores superan a los compradores, tienen más fuerza los vendedores que los compradores, impulsando el precio hacia abajo para dar continuidad a la tendencia. Es importante verificar y tener presente las direcciones de las líneas, de estas líneas de tendencia que dan formación al triángulo. ¿Por qué? Porque si bien este es un patrón de continuidad, eh, podríamos tener esta misma formación en la parte alta de una tendencia alcista, pero entonces ya no lo podríamos interpretar como un patrón de continuidad, sino un patrón de cambio. Igualmente rompería por la parte de abajo, pero entonces la formación es contraria, la interpretación es contraria. Finalmente tenemos el triángulo ascendente, que es muy similar al anterior, solo que en este caso venimos de una tendencia alcista que actúa con normalidad, alcanza su punto máximo temporal. El siguiente punto máximo no alcanza a superar el anterior, por lo cual podríamos trazar nuestra línea. En este caso la línea recta es la superior y la línea inferior tiende a ser alcista. Igualmente el volumen acompaña la tendencia, en este caso aumentaría el volumen, disminuye, aumenta, y durante la formación el volumen disminuye para luego aumentar nuevamente cuando la figura rompe esta línea de tendencia superior para dar continuidad a la tendencia alcista. En ocasiones, tanto con el triángulo ascendente como descendente, el precio tiende a retornar a nuestra línea, en este caso a esta línea superior, la cual nos serviría como un nivel de resistencia, de apoyo-resistencia, para que el precio se impulse nuevamente. Entonces recordemos, en este caso, la línea que es plana, la línea recta, es la línea superior y la línea inferior es ascendente para dar continuidad a la tendencia alcista. Tendría que romper por arriba durante el 70-75% de su formación.
De igual manera, como lo mencionábamos anteriormente, a pesar de ser un patrón de continuidad, tenemos que tener muy clara su interpretación y dónde nos es de utilidad analizarlo cuando lo encontremos, porque si bien, como les decía, es un patrón de continuidad, pero en este caso, si nos encontráramos con este tipo de formación, este tipo de triángulo, al final de una tendencia bajista, ya no sería un patrón de continuidad, sino un patrón de cambio. Entonces rompería igual por arriba, pero entonces si viniéramos de una tendencia bajista, ya el patrón eh, sería de cambio y vemos cómo los compradores tienen más fuerza que los vendedores para dar continuidad. Bien, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver el video y les recomiendo se suscriban al canal si quieren seguir aprendiendo temas relacionados con finanzas. Un saludo para todos y que tengan un excelente día.